Bienvenidos nuevamente al capítulo 8. Vamos hoy en la semana 13 a terminar de revisar este capítulo. Nosotros decíamos en las clases anteriores que para una mejor administración nos tocaba a nosotros dividir nuestras redes en subredes y en virtud de que ya no se cuenta con direccionamiento IP B4. Asoma entonces la idea de trabajar con una máscara de subred de longitud variable conocido como VDCM. Y de esta manera evitar el desperdicio de direcciones. Con IPv4 nosotros es verdad que dividíamos, pero muchas veces dividíamos los grupos, las subredes, con desperdicio de direcciones, porque necesitaba a lo mejor solamente 5 subredes, me tocaba obtener 6. Pero bueno, aquí ya esta situación, estos problemas, estos inconvenientes van reduciéndose con el trabajo de VLC. ¿Por qué? Porque la máscara va a ir cambiando de acuerdo a las necesidades. Y esto se va viendo siempre con ejemplos, ¿no? Ahí tenemos nosotros 4 edificios con diferente cantidad de hosts que requieren. Lo primero entonces es nosotros tener esas direcciones IP y dividir la parte de host con la parte de red. Nosotros podemos ver que las redes LAN del edificio A, B, C y D las tenemos escritas aquí. Esta es una clase C, claramente es una clase C. La máscara for default 255, 255, 255.0 es la for default y el identificador es la 192.168.20.0, que es la que tenemos acá. ¿Ok? Entonces, si nosotros necesitamos, el valor máximo es 28 hosts, 28 hosts, nosotros ¿cuántos bits vamos a requerir para los 28 hosts? 2 a la 0, 1. 2 a la 1, 2. Entonces ahí vamos teniendo recién 3. 3 más 4, 7. 7 más 8, 15. Más 16, 31. Ok, con 31 yo puedo cubrir los 28, los 20, los 25 y los 15 hosts. Entonces, de los 8 bits, los 5 menos significativos son los que van a poder trabajar para poder tener esa cantidad de hosts requeridos. Los 3 más significativos, los 3 bits más significativos, son los que van a variar y van a tener una combinación. Si hablamos nosotros de 3, 2 al cubo, 8. Tendré entonces 8 combinaciones posibles que están representadas cada uno como una subred, desde la 0 hasta la 7. La porción de red, 192.168.20, se mantiene igual. El identificador entonces de la porción de host, ¿sí? ¿Sí? Nosotros entonces ahí dividimos los 3 más significativos, me va a indicar las 8 subredes, y los 5 menos significativos me van a indicar la porción de host. Y listo. Pero tenemos que también acordarnos que cada uno de los enlaces también requieren tener un direccionamiento. Vamos a tomar, ¿sí? La subred 4, 5 y 6. ¿Por qué tomamos la 4, 5 y 6? Porque son las que vamos a utilizar en los enlaces de las redes WAN. Vemos que dentro de la porción de host, ¿sí? Los más significativos, .100, .101 y .110, tienen y arrancan los menos significativos con 5 ceros. Quiere decir que podemos tener nosotros hasta 30 direcciones IP de host por cada subred. Listo. Nosotros vamos a tener entonces la fórmula siempre nos permite nosotros para los enlaces
requerimos simplemente una dirección, dos direcciones y tengo ya un enlace. De las 30 direcciones que me permiten tener en esas combinaciones, voy a tener un desperdicio todavía de 28. Como son 3 enlaces más, estaremos hablando de 84 direcciones desperdiciadas que no van a ser utilizadas. Entonces, nosotros veíamos, cuando sometíamos IPv4, que lo que tenemos nosotros es que justamente eso tratar de corregir. Nosotros cuando planificábamos las subredes teníamos dos consideraciones. El número de direcciones de host requeridos por cada red y el número de subredes individuales que realmente necesitamos. Y en el número de hosts teníamos la fórmula 2 a la n-2 y el número de subredes 2 elevado al bit. Pero con la tablita nosotros le reducíamos 2 también aquí, ¿sí? Porque la primera eran todos ceros y la última todos unos. Aunque actualmente, justo por las que se sigue requiriendo, hay textos donde se permite utilizar esas dos direcciones. Es más, cuando tú te descargas software para cálculo de direccionamiento IP, también vas a encontrar aquello. En algunos casos que se utiliza la 0 y la última, la primera y la última, y en otros casos que no. Decíamos entonces que una de las soluciones que íbamos a tener es utilizar VLC. Entonces, al dividirlos ya a nuestros espacios de red en partes no iguales, ¿sí? Va a depender de la particularidad de cada una de las subredes, de los requerimientos de cada una de las subredes, por eso el término variable. Bueno, entonces tenemos ahí nuestra parte que indicábamos hace un momento, continuamos. Decíamos que teníamos la 4, 5, 6 para los enlaces, teníamos 0, 1, 2, 3, 4 para las 4 LANs que requeríamos en cada uno de los edificios y teníamos nosotros la número 7, la octava subred, ¿sí? Que nos va a permitir esta de aquí dividirla ya en subredes. Ok, cogemos nosotros esta porción de red, porción de host. Vemos que en la porción de host, recordamos, tenemos los 3 bits más significativos y comenzamos a realizar las combinaciones posibles. Y empezamos a dividir en sus redes. Y vemos la parte que se repite. La parte que se repite en cada una son los 2 últimos dígitos menos significativos. Y empezamos a hacer el análisis correspondiente. ¿Cuáles son las que requerimos para los enlaces y cuáles están sin utilizar o se encuentran disponibles? Aquí va a depender siempre del análisis que nosotros vayamos. Entonces, como las subredes no deben tener igual tamaño, debemos mantener de acuerdo a una medida que no se superpongan cada una de dichas direcciones. Entonces, ordenamos de mayor a menor para poder realizar nuestro trabajo y comenzamos a determinar la realidad de cuántos hosts necesitamos por subred. Y de acuerdo a aquello, van a ir asomando nuestros diferentes slash, la cantidad de bits que vamos a requerir. Tenemos ahí un ejemplo ya. 172.16.00/23 se crean, dice, o los requerimientos, una red con 200 hosts, otra con 100, otra con 50, otra con 25, otra con 10. Y necesitamos también 4 enlaces, 2 en cada uno, ¿cierto? 2 hosts por cada uno. Y vamos a tener nosotros entonces 16 requerimientos para los enlaces. Cada enlace tiene de lado y lado. Si nosotros tenemos slash 23, quiere decir que estamos utilizando 9 porciones o 9 dígitos para representar nuestro host.
Estamos hablando de una clase B. 2 a la 9, 512. 256 más 128 más 64 más 32 más 16, que son los requerimientos de host, más los 16 que necesitamos para los enlaces. Estamos hablando de 512 hosts necesarios. Y para 512 hosts necesitamos tener 9 bits que nos representen esos 512 hosts. Los intervalos irán entonces de 172.16.00 hasta la 172.16.1.255. Y empezamos a realizar el análisis. Y empezamos entonces a trabajar con cada uno de estas subredes. Y vemos las realidades, cuáles son las necesidades. Y vamos obteniendo nuestro identificador y nuestro broadcast por cada uno. Y sobre todo, vamos a tener ya claro el prefijo real. Tanto para los enlaces, donde necesitamos solamente 16, ¿sí ves? Por eso utilizamos aquí 16. Empezamos nosotros a trabajar con nuestras direcciones, ¿sí? Y vemos que para 16 no es necesario tener un /28, sino que podemos tener 2 subredes con /30 y ya tenemos claro y determinamos nuestras realidades propias, donde ya no va a haber desperdicio de direcciones. Como se hace con IPv4, de igual manera nosotros trabajamos con IPv6. Debemos tener clara la estructura de un direccionamiento Unicast global en IPv6. La cantidad de bits. El prefijo global de enrutamiento son 48 bits. Y la porción o identificador de subred 16 bits. Lo que vamos a tener entonces son 64 bits para el prefijo y 64 bits para el identificador de la interfaz. Y ahí están los 128 bits. Para subnetear en redes IPv6, nosotros tenemos un direccionamiento de enlace local que no va a ser nunca tocado en este caso de subnetting, porque solamente existe un enlace local. Sin embargo, al trabajar con direcciones únicas de IPv6 de manera global, estas sí pueden ser subneteadas. El subnet en IPv6 no mantiene espacio de direcciones, no conserva espacio de direcciones. Incluye al identificador de la subred en las subredes y construye un direccionamiento jerárquico basado en el requerimiento de subredes que necesitas trabajar. Y ahí tenemos nosotros un ejemplo de cómo se va incrementando los identificadores de subred para poder crear 65.536 subredes. Y podemos tener un ejemplo también diferente, donde estamos trabajando con IPv6 y necesitamos activar, levantar un enrutamiento en un dispositivo como el router. Ahí tenemos entonces nosotros el comando IPv6 Unicast Routing. Con este comando yo lo que hago es activar el enrutamiento. ¿Sí? El enrutamiento. Con IPv6 nosotros podemos entonces tener los enlaces WAN, las subredes de enlace WAN, que no van a ser subneteadas en adelante, en el futuro. Van a seguir conservando esas direcciones. Nosotros necesitamos revisar bien el material, porque la única forma que nosotros podamos tener claro esto, tanto subnetting IPv4, VLCM IPv4, subnetting IPv6, es revisando el material y haciendo ejercicios. Entonces nosotros podemos ir asignando también, ¿sí?,
¿sí? Subredes en IPv6, sin olvidarnos nunca la idea principal: dividir en subredes para una mejor administración, sin olvidarnos que los enlaces de los dispositivos y, de acuerdo a los bloques de direcciones, ir determinando la cantidad de subredes que se requiere. Espero hagamos muchos ejercicios y con esos ejercicios dejar claro todo lo que es este trabajo de subnetting en IPv4 y en IPv6, y en IPv4 adicionalmente el uso de VLC. Gracias por la atención prestada. Tengan una buena tarde.